La lucha no es fácil, pero con Dios todo es posible. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar Yo quiero más y más de Cristo. Eso para darnos nuestro besito. Hermana Juanita, ¿me ayuda? Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Oremos. Querido Padre, te doy las gracias porque este día ha sido bueno para cada uno de nosotros. Gracias porque nos has ayudado a aprender un poco más de todo lo que tú tienes para nosotros. Que este seminario de arqueología sea de bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Como ya oyeron, en esta tarde voy a lo que es continuar con lo que es el seminario de arqueología bíblica, que la estoy recibiendo con el doctor Roger Ruiz. ¿Cuánto lo conoce? Pastor Roger Ruiz Caridad, ¿verdad? Vamos a ver lo que es algo. Siguiente. Dice, primero vamos a introducción al seminario de descubrimientos arqueológicos bíblicos, donde nosotros encontramos fascinantes descubrimientos arqueológicos que han arrojado nueva luz a los textos bíblicos. Vamos a explorar los hallazgos de la arqueología que han enriquecido nuestra comprensión de la historia y la cultura del mundo antiguo. Dice la importancia de la arqueología bíblica. ¿Saben que cuando empecé a llevar la clase de arqueología bíblica, el doctor Roger Ruiz nos contó que él ha ido a estos lados de Israel, Jerusalén, todo eso donde está el huerto de Getsemaní y todo eso, y también nos ha ido mostrando las cosas que han encontrado los estudiadores, los arqueólogos, que también nos ayudan a nosotros a entender lo que es la escritura. Primero, la verificación de relatos bíblicos. La arqueología permite validar y reforzar la credibilidad de los eventos, lugares, personajes descritos en las sagradas escrituras. La comprensión del contexto histórico. Los hallazgos arqueológicos brindan un mejor entendimiento del entorno social, cultural y también, como dice allí, nos ayuda a entender también lo político. ¿En qué se desarrollan los hechos narrados en la Biblia? Y también la arqueología nos muestra a nosotros a obtener un fortalecimiento de nuestra fe. O sea, nosotros tenemos la Biblia y creemos en Dios por medio de la Biblia, pero también creemos que la Biblia es palabra divina de Dios porque tenemos historia, porque de verdad está escrita, inspirada por Dios. Dice citas bíblicas relacionadas con los hallazgos. Dice Génesis 12:1. No sé, alguien que quiera leerlo ahí para corroborar también de que todo lo que está aquí está también en la Biblia. ¿Alguien que me ayude a leerlo? Sí, Génesis 12:1. Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Así es. Y Abraham era un patriarca. Y que también dice, porque todas las naciones de la tierra serán benditas en ti. Esto es un hallazgo arqueológico. También dice Éxodo 12:37. También Éxodo 12:37. Este versículo encaja en los restos arqueológicos que evidencian el éxodo en los israelitas. Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños.
Otro pasaje que también nos ayuda a nosotros a descubrir la arqueología en la Biblia. Isaías 36:1. Dice ahí: aconteció en el año 14, el rey Ezequías y Senaquerib, el rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y los tomó. Esta profecía bíblica ha sido corroborada por los hallazgos arqueológicos sobre la invasión de Asiria a Jerusalén. Vamos a ir con la otra. También las evidencias arqueológicas del Antiguo Testamento. Dice, verá inscripciones. Numerosas inscripciones en tablillas de arcilla han revelado detalles sobre personajes y eventos mencionados en el Antiguo Testamento, como el rey Ciro y el sitio de Jerusalén. Esperemos en Dios que en algún momento nos dé la oportunidad de ir a conocer estos lugares y también ver lo que es la historia, lo que es la arqueología también. Las ruinas de las antiguas ciudades. Como vemos, la arqueología de las ciudades como Jericó, Azor, Magidón han confirmado la existencia del asentamiento descrito en la Biblia y arrojado luz sobre la historia y la cultura. Y también, como nosotros ya conocemos, creo que Dani también está bastante ligado a esto, lo que son los rollos del Mar Muerto. Ha proporcionado copias antiguas de los libros del Antiguo Testamento, demostrando la fiabilidad y autenticidad de los textos bíblicos. Como ven, la arqueología bíblica sobre la invasión de Asiria a Jerusalén. Vamos a ir con la otra. También las evidencias arqueológicas del Antiguo Testamento. Dice, verá inscripciones. Numerosas inscripciones en tablillas de arcilla han revelado detalles sobre personajes y eventos mencionados en el Antiguo Testamento, como el rey Ciro y el sitio de Jerusalén. Esperemos en Dios que en algún momento nos dé la oportunidad de ir a conocer estos lugares y también ver lo que es la historia, lo que es la arqueología también. Las ruinas de las antiguas ciudades. Como vemos, la arqueología de las ciudades como Jericó, Azor, Magidón han confirmado la existencia del asentamiento descrito en la Biblia y arrojado luz sobre la historia y la cultura. Y también, como nosotros ya conocemos, creo que Dani también está bastante ligado a esto, lo que son los rollos del Mar Muerto. Ha proporcionado copias antiguas de los libros del Antiguo Testamento, demostrando la fiabilidad y autenticidad de los textos bíblicos. Como ven, la arqueología bíblica nos ayuda a nosotros a autenticar la base que nosotros leemos, o la fe en lo que nosotros creemos también. Igual también cuando usted va a salir del país o necesita llevar un documento para otro país, usted necesita llevarlo al Ministerio de Gobierno. Por ejemplo, de una institución pública o privada, un colegio, usted necesita ir a que se lo autentiquen, a que le digan que el título que le dieron de bachiller es original. Entonces así la historia o la arqueología bíblica nos ayuda a nosotros a descubrir que tenemos que confiar en lo que está escrito en la palabra de Dios. Dice, evidencias arqueológicas del Nuevo Testamento. Los descubrimientos arqueológicos han proporcionado valiosa evidencia que relatan los respaldos, eventos del Nuevo Testamento. Restos de ciudades, estructuras y artefactos han confirmado la existencia de lugares y personas mencionados en las Escrituras. Ahora voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes han visto los edificios que se construían antes? Y a los edificios cómo se construyen ahora. ¿Ustedes creen que la inteligencia del hombre va aumentando o va disminuyendo? ¿Cómo creen ustedes? Eso es para que ustedes piensen un poquito, porque yo veo las grandes edificios que antes hacían y eran inmensos,
y para ir colocando pieza por pieza. Imagínense. Y todo esto nosotros podemos descubrirlo al estudiar un poco de arqueología. Porque la arqueología no solo se basa en la Biblia, sino también en historia, en cosas que un día existió. Una base que nos hace comprender, más que todo en este punto, el aspecto teológico o el aspecto bíblico. Y esos hallazgos han ayudado a verificar la precisión histórica de los evangelios y otras partes del Nuevo Testamento, fortaleciendo la confianza de nosotros como creyentes en la Biblia o la palabra de Dios. Tal vez la pregunta que hizo sobre si, bueno, pienso yo, ¿verdad? Sí. Sobre si Aumentado, si digamos, tal vez en algunas cosas. ¿Sabes? Porque digamos, por ejemplo, la tecnología como tal, antes nada que ver, ahora es, ¿verdad? Sí, entonces yo siento que en algunas cosas, porque inclusive dice la escritura, la ciencia aumentará, ¿verdad? En ese sentido solamente. Sí, ese es correcto. También dice impactos de los descubrimientos en la fe cristiana. La confirmación de la Biblia, los hallazgos arqueológicos han confirmado la posición histórica de la Biblia, fortaleciendo la fe de los creyentes y la evidencia de los eventos. Los descubrimientos han proporcionado pruebas tangibles de eventos y personajes mencionados en las Escrituras, como dice ahí, validando su credibilidad. ¿Cuántos quisieran estudiar arqueología? Y yo creo que estudiando arqueología, bueno, Dios es el que provee primero el financiamiento, porque cosa fácil no es, que hay que llevar excavaciones, hay que ir a diferentes lados, y quién sabe si empezando aquí en Costa Rica también hagamos algún pasaje, ¿verdad? También dice comprensión profunda. Los hallazgos han permitido una comprensión más profunda del contexto histórico, social y cultural del mundo bíblico, arqueológico. ¿Dónde voy? Enriqueciendo la interpretación de las escrituras. Y eso sí me gustó bastante, donde dice reafirmación de la fe. Estos descubrimientos han inspirado a los cristianos a reafirmar su fe y a buscar su conexión más íntima con las enseñanzas de la Biblia. ¿Verdad? Como decir, la importancia de lo que es los descubrimientos en la reafirmación de nuestra fe. Controversias y debates en torno a los hallazgos. Primero, número 1, las interpretaciones divergentes. Los expertos en arqueología bíblica a menudo discrepan sobre la interpretación de los hallazgos y su relevancia histórica y teológica. Cuestionamiento de la autenticidad. Cuando uno lleva arqueología con el pastor Roger Ruiz, casi siempre uno queda sorprendido porque él casi siempre da en lo que está diciendo. Porque dice, yo estuve ahí, yo veo esto, y se siente como lo bonito, ¿verdad?, del descubrimiento de la arqueología. También dice, algunos académicos ponen en duda la autenticidad de ciertos artefactos y argumentan que podrían ser falsificaciones o imitaciones. El debate sobre la datación. La determinación precisa de la antigüedad de los restos arqueológicos a menudo generan debates a los investigadores. También, según el cuarto punto, dice implicaciones teológicas. Los hallazgos arqueológicos a veces desafían las interpretaciones tradicionales de los textos bíblicos, generando debates sobre sus implicaciones de la fe cristiana. Saben que entre más usted va estudiando, entre más usted va descubriendo, usted tiene de qué hablar y qué decir. Tal vez nosotros no podamos, en su momento Dios permita que nosotros conozcamos esos lugares, pero si no, también tenemos la Biblia. Y si nosotros estudiamos, conocemos más, vamos a tener también algunos
algunos debates con algunas personas, pero también esto nos ayuda a nosotros a enriquecernos en nuestra parte espiritual. Y cuando nosotros estamos bien espiritualmente, lo demás que viene por añadidura. Las aplicaciones prácticas de los descubrimientos. La interpretación de los textos antiguos, descubrimientos arqueológicos, permiten a los estudiosos interpretar con mayor precisión los antiguos manuscritos y textos bíblicos, aportando nuevas perspectivas y con una mayor comprensión de su texto histórico. También hay la preservación de las reliquias. Por ahí también hay unas imágenes que creo que se ven un poco. Los hallazgos arqueológicos se exhiben en museos y centros de investigación, permitiendo la conservación y el estudio de estos valiosos tesoros del pasado. ¿Saben que si usted va a ir alguna vez a Israel o a Jerusalén o a alguna parte, Palestina, a hacer una investigación, este es solo un dato, usted tiene que sacar un permiso del gobierno para sacar algo que usted descubrió en ese país. No es de que yo hallo este rollo de la Biblia y como es arqueológico yo lo voy a para El Salvador y ya lo vendo, o aquí en Costa Rica y lo venden en millones. No, o sea, tiene que solicitar un permiso porque es historia para poder sacarlo de ese país y traerlo a otro país. Eso sí el país se lo autoriza, porque también usted puede ir a excavar, buscar algo arqueológico, usted encuentra algo, puede ser que el país le niegue la salida. O sea, usted lo puede tener allá, pero no lo puede sacar. También la reconstrucción de sitios históricos. Los descubrimientos ayudan a los arqueólogos a reconstruir y comprender mejor los antiguos asentamientos y estructuras, lo que contribuye a preservar el patrimonio cultural. Y la educación e investigación es la clave de esto. Los descubrimientos arqueológicos alimentan la investigación académica, la educación, inspirando a los estudiantes a profundizar en el estudio de la Biblia y de la historia antigua. Y cuando usted viene estudiando desde el Génesis hasta el Apocalipsis y viene buscando, viene interpretando, puede hacer que también descubra que usted también viene de la misma genealogía que está escrita. Pero siempre tiene que estudiarlo con cuidado, o sea, traerse la línea desde antes hasta donde viene usted. Así como alguno, creo que hermano Dani también sabe toda la historia de Jesús, desde dónde viene hasta dónde llegó. También así, si nosotros estudiamos con cuidadito la Biblia, la palabra de Dios, también vamos a salir bastante conocedores en la historia también, lo que vivimos en la parte de arqueología, como dice, aplicaciones prácticas de descubrimiento. ¿Sí? Y de futuras investigaciones y perspectivas. Número 1, como ven ahí una pirámide 1, 2 y 3. En primer lugar están los nuevos sitios arqueológicos, la explotación de sitios arqueológicos que aún no se han descubierto, y cuando se busca algo en un sitio, se deja marcado y ahí ya no se puede seguir buscando, sino que también necesitan nuevos lugares. También tecnología avanzada. Para poder hacer esto con el hermano, también Dios da sabiduría para poder descubrir, y así también con diferentes máquinas ustedes van a lo que es descubriendo. Por ejemplo, hay piezas que usted no puede llegar con un martillo a desenterrarlas, sino que también hay máquinas que también ya sienten cuando hay algo ahí, ya tienen que ir con cuidadito. Hay lugares donde sacan arritos, o no sé cómo llaman las grandes, pues, entonces descubren diferentes piezas y ya tienen que ir hasta con un pincelito limpiando las piezas de la tierra para cuidar lo que es la historia. También se produce un escaneo y un modelado en 3D, y la colaboración
internacional, intercambio de conocimientos entre expertos de todo el mundo. Esto es bueno porque también une a diferentes hombres y mujeres que ya conocen un poco de la historia para poder ayudar también a que otras personas entiendan. Y cuando usted decide ser arqueólogo y no tiene cómo usted financiarse, usted tiene que buscar las formas de buscar ayudas. Y así de esa manera, a diferentes hombres y mujeres que ya conocen un poco de la historia para poder ayudar también a que otras personas entiendan. Y cuando usted decide ser arqueólogo y no tiene cómo usted financiarse, usted tiene que buscar las formas de buscar ayudas. Y así de esa manera usted poder seguir estudiando. Y sobre todo hay que pedirle a Dios también para que lo guíe a donde usted vaya a encontrar algo arqueológico, algo que le sirva para la historia. Porque también si usted no haya nada en un lado, usted pierde. Porque eso también así es. Como saben, en algunos puntos se gana y en otros también se pierde. Esto es bastante complicado porque se gasta bastante en lo que son materiales y colaboración. Las futuras investigaciones en arqueología bíblica se enfocarán en la explotación de nuevos sitios que podrían albergar importantes hallazgos. Además, se prevé un mayor uso de tecnología avanzada, como escáneres y modelos 3D, para obtener datos más precisos. Y la colaboración internacional será la clave para compartir conocimiento y avanzar en el campo. La monarquía unida de Israel. Primero vemos el rey Saúl, el rey David y el rey Salomón. De la monarquía unida. La importancia de los descubrimientos arqueológicos en la historia de Israel. Dice, los descubrimientos arqueológicos han sido fundamentales para comprender y reconstruir la historia del antiguo reino de Israel, desde los tiempos del rey Saúl, del rey David y Salomón. Estos hallazgos han arrojado luz sobre la vida cotidiana, las costumbres y las creencias del pueblo israelita, revelando detalles fascinantes sobre su pasado, lo cual también nosotros podemos entender, y más que todo también están en la Biblia porque son historias que a nosotros nos ayudan a no cometer quizás los errores que un día ellos cometieron, y así obtener lo que es la salvación. Y a nosotros, pues como ya conocemos dónde pisar y dónde no pisar, creo que si nosotros vamos al pie de la Biblia, vamos a verlos en el reino de los cielos, que es el objetivo. La monarquía unificada de Israel, David y Salomón. Número 1, la unificación de las tribus de Israel bajo un solo reino, liderado por los reyes Saúl, David y Salomón, marcó un hito crucial en la historia de la antigua nación israelita. Número 2, esos tres monarcas gobernaron en sucesión durante un periodo dorado para Israel, expandiendo sus fronteras, consolidando su poder y estableciendo Jerusalén como la capital del reino unificado. Desde la ascensión de Saúl, punto 3, hasta la construcción del templo de Jerusalén bajo el reinado de Salomón. Esta época fue testigo de numerosos logros políticos, militares y culturales que sentaron las bases para la era de mayor esplendor en Israel. Eso se lo podía quitar, pero me gustó más leerlo también. Evidencia arqueológica de la era de Saúl. Da numerosos artefactos y estructuras que arrojan luz sobre el periodo de Saúl. Entre los hallazgos que destacan la fortificación, la alfarería e incluso instrucciones que mencionan a Saúl en su reinado. También los descubrimientos arqueológicos ayudan a corroborar y enriquecer la información bíblica sobre la monarquía unificada bajo el liderazgo de Saúl.
de esta importante era la antigua historia, como es ahí, judía. También los hallazgos arqueológicos de la época de Saúl dice que eran de David, eran arrojados luz sobre la grandeza del reino unificado de Israel durante el reinado. Destacan los vestigios de las ciudades fortificadas, almacenes y complejos administrativos que reflejan la prosperidad y organización de aquel periodo. Pero lo que muestra que los hallazgos arqueológicos es cómo ellos se lideraban, cómo eran organizados en todo lo que ellos hacían. También asimismo también encontraron sellos y otros artefactos que corroboran eventos y personajes descritos en los textos bíblicos y asimismo confirman la veracidad histórica de la narrativa sagrada o la Biblia. Dice evidencia arqueológica de la era de Saúl. El arqueológico ha descubierto numerosos artefactos, estructura, creo que esta ya la vimos, ¿la otra? Sí. También. Aquí. La construcción del templo de Jerusalén. Vean, los hallazgos arqueológicos han revelado detalles fascinantes sobre la construcción del famoso templo de Jerusalén, ordenada por el rey Salomón. Los restos de este impresionante edificio sagrado dan testimonio de la habilidad arquitectónica y esplendor de la época. Como le digo, estos templos, si estos hombres hubieran sido más consagrados, creo que todavía existieran varios de estos templos. Pero, como les digo, eso nos ayuda a nosotros en la historia de lo poco que conocemos para poder acercarnos día tras día a Dios por medio de la historia que sabemos que es literal, y así también creer más en lo que dice la Biblia y creer más en nuestro Dios. La riqueza y esplendor del reino de Salomón, la riqueza acumulada, la construcción del templo de Jerusalén. Los hallazgos arqueológicos han revelado detalles fascinantes sobre la construcción del famoso templo de Jerusalén, ordenada por el rey Salomón. Los restos de este impresionante edificio sagrado dan testimonio de la habilidad arquitectónica y esplendor de la época. Como le digo, estos templos, si estos hombres hubieran sido más consagrados, creo que todavía existieran varios de estos templos. Pero, como les digo, eso nos ayuda a nosotros en la historia de lo poco que conocemos para poder acercarnos día tras día a Dios por medio de la historia que sabemos que es literal, y así también creer más en lo que dice la Biblia y creer más en nuestro Dios. La riqueza y esplendor del reino de Salomón, la riqueza acumulada. El rey Salomón heredó una nación próspera y consiguió acumular enorme riqueza gracias a sus acuerdos comerciales y la explotación de yacimientos mineros. Eso se ha encontrado durante la historia arqueológica. Impresionantes lo impresionante de esto son las construcciones. Durante su reinado, Salomón erigió el famoso templo de Jerusalén, un imponente palacio real y las lujosas edificaciones que reflejan el poder y la opulencia de su reinado. Pero a pesar de esto, el que se lleva el crédito podemos decir que es Dios, porque Él es el que guió todo lo que es el templo de Jerusalén, la creación, el prestigio internacional, la sabiduría, las riquezas, también todo eso le llevó a un reconocimiento mundial, atrayendo delegaciones y visitantes de tierras lejanas que quedaban maravillosos por la grandeza de su reino. También nos muestra el esplendor efímero. Y dice ahí, a pesar de su prosperidad, el reino de Salomón eventualmente entró a una decadencia tras su muerte. Y luego, si vemos la historia después de acá, cuando él muere, también entran en un tiempo de guerra y divisiones después del reino de Salomón.
Pues también es otra historia. Y citas relevantes sobre los reyes de Jerusalén. Por ejemplo, 1 Samuel 16:13. ¿Quién lo tiene? ¿Me ayudan a buscarlo, por favor? 1 Samuel 16:13. Estos versículos nos ayudan a nosotros a entender porque nos dan un poco de historia y sobre todo nos muestra la vida espiritual de sus vidas. Y también así nos muestran los reinados y legados que dice ahí. ¿Quién lo tiene? Y Samuel tomó el cuerno del aceite, lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Amén. También dice allí, también en delante del espíritu de Jehová vino con poder. En algunas versiones, del espíritu sobre David. También dice sobre el dominio de Salomón, también nos muestra a nosotros en 1 Reyes 4, 29, 31, donde afirma, y Dios dio a Salomón sabiduría y entendimiento en gran manera, y anchura de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. Pero vemos que todavía, a pesar de lo bueno que era Salomón, se desvió un poquito. Y también nuevamente nos ayuda a nosotros a que nos acerquemos a Dios. Él nos va a dar las cosas a nosotros, pero tenemos que tener cuidado también, que todo lo administremos de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y su impacto a los descubrimientos arqueológicos en la comprensión de la Biblia. La verificación, enriquece la interpretación y descifra los contextos culturales. Vamos a leer más que todo el 3. Dice, la información arqueológica contribuye a enriquecer y matizar la interpretación de los textos bíblicos, arrojando nueva luz sobre su significado y ¿qué dice? Trascendencia. Es lo importante de lo que es la arqueología en nuestros tiempos, o lo que nosotros hemos de estudiar. 5%. Bueno, ya para ir cerrando, porque también se me están descargando los celulares. Vamos a la otra. Y ya para terminar, ya para cerrar, la conclusión, relevancia de estos descubrimientos para el estudio de la historia de Israel. Porque todo arriba muestra los hallazgos arqueológicos en la monarquía de Israel, y abajo dice, al estudiar esos restos arqueológicos junto a los testimonios bíblicos, donde los investigadores han podido corroborar y enriquecer nuestra comprensión de los eventos y personajes clave que marcaron el apogeo del reino de Israel. Creo que esos fueron los líderes más grandes que tuvimos, porque creo que en lo espiritual nosotros también somos del reino de Israel. Esta valiosa información nos ayuda a apreciar mejor la riqueza y complejidad de la historia israelita, así como su relevancia para nuestro entendimiento del mundo antiguo. Vemos cómo la importancia de lo que es lo que hemos aprendido hoy sobre la arqueología bíblica y cómo nos ayuda a nosotros a entender y a interpretar un poco sobre la historia y la base bíblica, literal y espiritual. Y también de antemano muchas gracias a cada uno de ustedes y que tengan un feliz y bendecido sábado. Amén. Se me termina.